Estamos con María Elena Pereira, quien trabaja con la Secretaría Distrital de Integración Social, y hoy con María Elena vamos a compartir su historia de vida. Vamos a compartir cómo las capacidades superan las limitaciones. María Elena, bienvenida, y pues hablemos de la parte humana de María Elena. ¿Quién es María Elena Pereira? Gracias, Juan Carlos. Bueno, María Elena Pereira es una mujer como cualquier otra colombiana, trabajadora social, con 2 hijos y que labora en la Secretaría Distrital de Integración Social ya hace bastante tiempo. ¿Tu limitación física fue a raíz de qué? ¿Y hace cuánto? Bueno, a mí me dio poliomielitis a los 4 años y medio de edad y bregué muchísimo para caminar hasta los 11 años. Utilizaba aparatos, todo. No asistía a la escuela sino hasta los 9 años. No hice ni kinder, ni primero, ni segundo. Mi madre me enseñó en la casa y luego presenté un examen y entré a tercero de primaria. Y a los 11 años me hicieron una cirugía y quedé utilizando muletas hasta los 20 años. ¿Y de ahí acá? De los 20 ya no utilicé muletas y nada. Y hace como unos 12 años, 10 años, tuve una caída en la calle y desde entonces le cogí como temor a andar sin ningún apoyo y empecé a utilizar bastón. Bueno, María Elena, hablemos precisamente de el tema académico, el tema en el colegio. ¿Cómo era esa relación y esas dificultades también, pues, con tus compañeros por el tema de la limitación física? Bueno, realmente yo fui una niña muy consentida y en mi casa se dieron dos tipos de amor, pienso yo. Mi madre, que no tenía ninguna consideración conmigo y por tener la discapacidad, sino que ella me exigía mucho. Y mi padre, que yo no fuera al colegio para que los niños no se me burlaran, que no había necesidad, que mi mami ya me había enseñado a leer y a escribir en la casa, que me compraba una máquina de coser y que me enseñaba que me dedicara a la modistería, que teníamos una tía que hacía muñecos y cosía y todo, y que ella me podía enseñar y que no había necesidad. Entonces fue una guerra, entre comillas, de mis padres, uno porque yo tenía que tener derecho a ir al colegio y otro porque me iban a hacer daño. Entonces pues por fin ganó mi mamá y me he ido al colegio y era muy chistoso porque como no me rendía al correr en el descanso y eso, mi mamá pidió permiso y me dejaban llevar el triciclo. Y entonces en el recreo, en el descanso y todo eso yo utilizaba el triciclo, pero luego ya me dijeron que no, que ya tenía que estar normalito como todas las otras niñas, sino entré a un colegio parroquial, San Luis Gonzaga, era de un sacerdote de la parroquia, y el padre nos dijo que si yo quería que no se me vieran mis piernas, porque yo utilizaba aparatos, utilizara pantalón. Y yo le dije que no, que yo quería ir como todas las niñas, y utilizaba mi espalda, y pues se me veía obviamente los aparatos. Pero no, académicamente me fue bien y con los compañeros de clase, con las compañeras de clase también. Izaba bandera, era consentida de las niñas, de la profesora. Realmente nunca vi como un rechazo. No lo sentí realmente. Cuando terminó la primaria, se presentaba un examen del ICFES para que le asignaran a uno colegio. Y me salió a un colegio nacional femenino Clemencia de Caicedo, que quedaba relativamente cerca, pero tocaba coger transporte para asistir. Y otra lucha con mi papi porque él tampoco quería, que ya con quinta primaria era suficiente, que no. Y logro entrar y mi papá me contrata a un señor para que todos los días me llevara al colegio y me recogiera. Como a los 2 años de estar yendo y viniendo,
Un día por la 1 de mayo con Caracas el carro se estrelló, yo me salgo del carro y una cirugía que me habían hecho hacía poquito pues me tuvieron que volver a hospitalizar y todo eso. Y entonces mi mami le dijo a mi papá que se dé cuenta que las cosas suceden independientemente de que así él me quisiera meter en una cajita de cristal. Si me tenía que pasar algo me iba a pasar. Entonces hasta ese año tuve la ruta particular del señor que iba y me traía eso y ya empecé a asistir yo sola. Pero se me dificultaba porque utilizaba muletas. Entonces en cuarto de bachillerato mi mamá me quitó una muleta y empezó a practicar conmigo, a subirme a buceta, a subir todo. Y yo le decía a mi mamá que era mi problema, que era mi vida y que me tenía que dejar las muletas. Mamá me decía que no, porque yo en la casa si no las utilizaba, eso era que en la calle también podía manejarme sin las dos muletas. Curioso, una mezcla entre independencia, ganas que salieras adelante por parte pues, de tu mamá y sobreprotección y rechazo frente a la percepción de la discapacidad por parte de tu papá. Curioso. ¿Cómo fue esa relación de compañeras? ¿Cómo te trataban las compañeras del colegio, de los dos colegios? Bueno, en toda la vida fui muy juiciosa académicamente y me iba muy bien. El día que no usaba bandera se me hacía un nudito acá y sentía que las lágrimas se me caían. Pero eso fue como hasta tercero de bachillerato. Tercero de bachillerato estuve becada y alguna vez que no me gané la beca, una niña se paró y me dijo que yo ya no convencía a los profesores que a mí me daban la beca por lástima. Y esa vez sí que me dolió. Y después como que ya me eché, como que no era tan importante, pedí cambio de jornada. Siempre he sido como que lo que me propongo lo logro. Y entonces yo estaba cansada con la jornada y todo eso. Y me fui a hablar con la directora de la mañana y le dije que necesitaba pasarme a la jornada de la mañana porque en las tardes yo necesitaba hacerme unos tratamientos y que yo venía becada y me dijo listo y me asignó el cupo. Entonces entro a la jornada de la mañana y lo que fue cuarto, quinto y sexto ya no era becada ni nada. De hecho en cuarto iba perdiendo como 3 materias al final del año. Me dediqué a otras cosas, de pronto no tanto a estudiar, pero igual seguía siendo buena. Y cuando terminé, no entré a la universidad de una, sino entré a laborar en un almacén. Y después fue que dije, no, ya, suficiente y quiero estudiar una carrera y me presenté a 3 universidades, me presenté a una privada, me presenté a la Santo Tomás. Iba a estudiar administración, economía y administración, pero mis padres no se consiguió lo del semestre. Y entonces, un semestre después, una tía me dijo, María Elena, yo le obsequio lo del semestre, pero estudie de noche, trabaje y para que sigan costeándose los estudios. Entonces yo dije, pero si me voy a entrar a una privada, mejor estudio en una pública y me ahorro esa plata. Y entonces me presenté a la pedagógica, psicopedagogía, a la distrital, me presenté a idiomas, a lenguaje y español, y a la nacional, a trabajo social. En la primera que pasé fue a la distrital. Y entonces fuimos y lo que me desmotivó un poquito era que no era nada accesible. Y para estudiar inglés y español en la Macarena son solo escalones. Y yo la miraba y Dios mío, mi mamá me decía, usted puede y lo importante es que estudie. Y ahí haciéndome los exámenes de médicos para ingresar, cuando salieron las listas de la nacional y había pasado en la nacional y yo, adiós distrital, me quedo en la nacional. Y no lo miraba tanto, aunque la carrera pues me gusta mucho, todo lo que había escogido me gustaba, pero lo único que yo miraba de la nacional era que independientemente de lo grande, era planita, que no iba a tener tanto problema para el estudio. Sin embargo, estudié en el edificio de Ciencias Humanas, en el 4º piso eran todas mis clases. Entonces pues tenía que llegar como con 20 minutos de anterioridad, que era lo que me demoraba subiendo las escaleras. No había ascensor. No había ascensor, solo escaleras. Y entre clase y clase a veces había un hueco de 2 horas o 1 hora. Muchísimas veces prefería quedarme en el salón leyendo que bajarme los 4 pisos y volverlos a subir. María Elena, ¿y sufriste algún tipo de discriminación, de exclusión por tus compañeras de colegio? No, la verdad nunca lo sentí.
nunca lo sentí ni en el colegio ni en el bachillerato. Alguna vez sí lo sentí, yo quería hacer un curso cuando terminé, o estaba en el transcurso del bachillerato o algo, quería hacer un curso de, ¿cómo se llama? Eso que arreglan las vitrinas, decoración de vitrinas, de interiores o algo, y fui a todo, y cuando llegamos lo daba el SENA. Y cuando llegamos al salón, el profesor me llamó y me dijo que si yo estaba interesada en el curso. Entonces yo le dije, sí, claro, sí señor. Me dijo, no, pero yo creo que usted se equivocó y usted no es apta para este curso. ¿Usted cómo se va a encaramar en una vitrina? ¿Cómo va a decorar como esto? Usted no sirve para esto. Y pues me salí y no volví. Y después yo decía, pero ¿por qué no? Pues o sea, hoy por hoy digo, ¿por qué no? Sí, hasta para dirigir o decir, quiero que vaya así, o sea, no necesariamente me tenía que subir yo a encaramarme eso. Y lo mismo, siempre estuve inclinada antes de escoger carrera, quería estudiar arquitectura. Y todas las personas me decían cuando estaba eso de las aptitudes, Sí, que la vocación, que a mí no, que esa carrera no, que los arquitectos tienen que estar entre las obras, que a mí se me dificultaba el desplazamiento, que no, que me orientara por otra cosa, Bueno, y se orienta por otra cosa y llega al trabajo social. ¿Por qué llega a estudiar trabajo social? Yo creo que desconocía un poquito en qué consistía la carrera, pero me encantaba la trabajadora social de mi colegio, de Clemencia Caicedo. Me gustaba la labor que ella hacía con nosotros, hacía talleres para padres, para las alumnas, los talleres de orientación, bueno, de todo eso. Yo decía, rico trabajar con las personas, y siempre pensé que el trabajo social era únicamente para trabajar en los colegios y eso. Ya cuando me presento, pues miro que el campo de acción es muy grande y que obviamente sí es para trabajar en la gente. Y algo que me gustaba es que a mí casi no me gusta estar encerrada en un sitio. O sea, yo necesito salir, y el trabajo social me ha permitido trabajar mucho en comunidad. Durante los primeros semestres yo pensaba que nunca lo iba a poder hacer. Yo me imaginaba que trabajar en comunidad era estar 100% en la calle. Y el trabajo de campo no es eso, el trabajo de campo es los contactos interinstitucionales, la coordinación la organización comunitaria o con las personas, pero siempre estás en algún sitio. O sea, no es como en esa época yo pensaba, y por eso terminé estudiando trabajo social realmente. ¿Cómo le fue la inclusión educativa en la universidad, que ya es otra etapa de la vida un poco más difícil de relaciones? Bueno, aunque yo siempre fui muy autónoma, cuando me presento a la Universidad Nacional, mis padres nunca habían declarado renta. Entonces fueron y nos dijeron que ahí en la 32 con Jiménez, con Caracas, hacían las declaraciones de renta hace muchos años en unos señores en máquina. Y entonces obligatoriamente tocaba hacer la declaración de renta. Entonces fuimos con mi mamá y el señor que no la hizo en un formulario equivocado y me han liquidado que tenía que pagar 25,000 pesos semestrales. Pues obviamente nosotros no contábamos con esos recursos y mi mamá me acompañó a hablar a la universidad para que nos bajaran y pues exponer el caso, que nosotros no alcanzábamos a pagar todo eso, que se habían equivocado. Y entonces cuando iba saliendo, nosotros llegamos y estaba ahí con mi mami, salía una compañera, una persona, y el de la universidad nos estaba regañando. Ella, aquí no es el kinder, aquí no se viene con la mamá, aquí no se... Entonces mi mamá hizo como si no me conociera, y usted viene solita. Y entonces yo entré y dije, y entonces el pagador me dijo, mire señorita, le favorece que vive al sur, porque tiene una carita de oligarca que no puede contar. Le voy a colaborar. Y me explicó cómo hacer una declaración juramentada, bueno, cómo se debía hacer. Y yo me liquidaron pues bien y mi carrera la hice pagando 300 pesos durante todos los semestres. Se me hizo durísimo que lo llevan a uno en la semana de inducción a conocer la universidad. Uh-huh. En esa época hacía muy poquito había dejado las muletas y se me dificultaba muchísimo caminar en el pasto.
Y pues atravesando la universidad, pues me quedé del grupo, me perdí, pero pues a mi ritmo la conocí después. Y a nivel académico, a nivel de relaciones con las compañeras y los compañeros, ¿cómo era el tema? Para serte sincera, Juan, o sea, como que nunca la tuve presente, o sea, como que mi vida giraba en torno a tantos temas que la discapacidad me pasó como a un plano secundario. O sea, a diferencia de lo único que como que me hacía caer en cuenta que yo tenía discapacidad era porque pues mis tiempos son muy diferentes a los de cualquier estudiante, entonces yo tengo que irme con más tiempo de antelación, camino más despacio, pero por lo demás, ¿no? Igual bromista, recochera, rumbera, todo lo demás, o sea, nunca, y te estoy siendo honesta, sentí rechazo o no, ni de preferencias tampoco. Eso es importante. Y lo que tú nos dices, María Elena, es clave. Nunca hubo rechazo, pero sobre todo una frase que rescato: nunca sentiste la discapacidad. No. Y fue un segundo plano, y eso es muy importante. Sales de la universidad, eres trabajadora social y llegas al campo laboral. ¿Cómo te fue en el campo laboral? En dificultades y también en aciertos. Ahí sí lo sentí un poquito. Uh-huh. Ahí sí lo sentí un poquito porque cuando yo me graduó en el julio del 93, me demoré un poquito más porque, bueno, en el transcurso de mi carrera me casé y tuve mis 2 hijos. Me empecé a presentar, fue a empresas privadas, o sea, yo no me presentaba a empresas públicas ni nada de eso, sino cuando aviso salía para empresa privada, y de la entrevista nunca me llamaron. O sea, yo iba, sentía que había presentado pruebas o había presentado la entrevista y todo, quedaba pendiente y nunca me llamaron. Pasaron 2 años y yo hacía de todo, recursiva como en ventas, en todo lo que me saliera, pero no ejercía mi carrera. Entonces un día hablando con el de arriba le dije: oiga, Diosito, usted, ¿para qué me hizo estudiar trabajo social si no me iban a dar la posibilidad de ejercer mi carrera? Y un día estando yendo de visita donde mi madre, yo ya no vivía allá, porque yo ya estaba casada, entró una llamada y decía que en la Universidad Nacional de Salud, que en Secretaría de Salud había un cupo para el programa de geriatría, que llevara mi hoja de vida. Y yo llevo mi hoja de vida y después me presenté a una convocatoria del Estado en la Contraloría, pasé los exámenes, pasé absolutamente todo, y en la entrevista también me quedé. Entonces yo estaba buscando a un político que me ayudara a que yo interpuse un recurso de preposición, se llama eso, porque sí. Mi examen lo había pasado con un buen puntaje y se decía que la convocatoria se ganaba con 65 puntos. Yo en el examen tuve 55, la entrevista valía 30 puntos, o sea que con 10 puntos que yo sacara ya estaba adentro. Y en la entrevista me calificaron 9. Entonces me quedé. Entonces he ido a donde un político y me dice: no, mi señora, pero es que usted debió venir antes, porque lo importante es que pasen los exámenes y todo, y en la entrevista se le da el empujoncito a los palanqueados. Pues si usted ya pasó la entrevista, pues no se puede hacer absolutamente nada. Entonces ahí me acordé y yo le dije, y además ese no es mi función, yo no le busco trabajo absolutamente a nadie. Entonces yo le dije, pero dijo, si usted viene y me dice que hay una posibilidad y que ya pasó entrevista, examen o algo, es diferente. Entonces le dije, a mí me llamaron y mi hoja de vida está en Secretaría de Salud. Entonces dijo, ¿y la vacante todavía está? Yo le dije, pues si usted me presta el teléfono. Entonces yo llamé y me dijeron que sí, que todavía estaba la vacante. Entonces él me recomendó, ahí sí es verdad, y entré a Secretaría Distrital de Salud a trabajar en el Centro Día Fontibón en un programa de geriatría, de atención al adulto mayor y a su familia, y en un programa de Plan Calle, que era recorrer la ciudad en ambulancia recogiendo los adultos mayores en indigencia. En ese programa estuve 2 años.
cuando se termina el programa de geriatría con la reforma de la ley en salud, salgo y yo dije, porque estaba empezando el tema de los ediles y de las juntas administradoras locales, y como me había ido también en mi trabajo y había trabajado con más de 1000 adultos mayores en Fontibón, yo dije, yo puedo ser edil si todos los adultos con los que yo trabajé votan por mí, y me lanzo a hacer campaña pero yo ni vivía en la localidad, ni tenía experticia en política, ni alianzas estratégicas, nada. Entonces, pero me lancé y el político me avaló. Lo importante es que no perdí el aval porque tuve el mínimo de votos, tuve 256 votos, pero me quemé y ahí me di cuenta que se necesitaba experiencia, que se necesitaban alianzas y todo eso. Después de eso, un día me divorcio, ya habían transcurrido algunos años y estaba recién separada, sin trabajo, con 2 hijos a cargo, bueno, de todo. Y entonces fui donde el político que me había avalado para mi candidatura y le dije, yo necesito trabajar. Entonces me dijo, pero María Elena, es que no hay, o sea, no sé dónde, ahorita no sé dónde. Entonces entró otro compañero, él dijo, en el hospital de Pablo VI les requieren un supernumerario para la caja de urgencias. Y entonces él dijo, pero es que ella es trabajadora social. Yo le dije, no, yo lo que necesito es trabajar. Yo llego al hospital, la señora que seleccionaba dice, venga recomendada por quien venga, si usted no sabe manejar eso, el lunes le hago, era un viernes, el lunes hace un examen y si no pasa, no pasa. Entonces yo quedé más aburrida, yo no sabía ni prender el computador, porque se daban por sistema. Y había un muchacho en la caja y me dijo, no se preocupe, véngase mañana y véngase el domingo, que eso no viene tanta gente a consulta y practica todo el día. Pues me he ido el sábado, me he ido el domingo, el lunes presenté mi examen y pues no fue, pero me defendí y entré. Bien, bueno. Duré 8 meses. 8 meses. Y de ahí entré a Integración Social del Distrito. Bueno, María Elena, para terminar, porque aquí nos podríamos quedar tiempos, pero lo primero es que María Elena nos muestra que definitivamente hay capacidad, hay ganas de salir adelante, hay cosas que hacer. No se sintió rechazada María Elena finalmente. Un mensaje para todas y todos quienes nos ven. ¿Qué le diría usted a esas personas que en ese momento tienen o no tienen una discapacidad? Bueno, el último trabajo que yo tuve fue en la Secretaría Distrital de Discapacidad, al que entré en el 2008, y fue la primera vez que yo me reconocí como una persona con discapacidad. Nunca antes lo había hecho. Yo era la trabajadora social, la que atendía a población vulnerable, pero eran ellos y yo. Cuando entro a trabajar a la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad me di cuenta que yo hacía parte de, y realmente fue una experiencia muy bonita y desconocía que existía un sistema distrital de discapacidad, una política pública distrital de discapacidad, que habían derechos que respetarle a las personas con discapacidad, porque yo pienso que los derechos se le deben respetar al ser humano por ser humano, independientemente de que sea con discapacidad. O sea, ojalá y algún día no se requieran las políticas públicas para reivindicar los derechos de las personas. Pienso que el secreto de mi, entre comillas, éxito es que nunca la discapacidad fue lo primordial en mi vida, sino en parte se lo debo muchísimo a mi mamá, que ella nunca yo era la mayor de 6 hermanos y como que la que tenía mucha responsabilidad con mis hermanos, con mi mami, con la que, o sea, las expectativas que tenían en mí, siempre me exigió tal cual como a ellos. Y ante la vida yo nunca me fijé barreras, ¿sí? Sino, si no puedo de esta manera, ¿cómo lo puedo hacer? Así sea, no de la misma manera que lo hacen los demás. O sea, si ellos llegan rápido corriendo, pues yo como caminando también puedo llegar. Y esa fue como la base. Recuerdo mucho cuando quedé en embarazo de mi primera hija, fuimos a la clínica Emanuel, en ese entonces con mi mamá,
a que nos pusiéramos en tratamiento para cuando, en los controles prenatales, para cuando fueran a ser mi hija o mi hijo. Y el médico colocó cesárea en la carpeta. Entonces mi mamá le dijo, ¿y cómo así que cesárea si ella apenas no tiene ni un mes de embarazo? Y él llegó y dijo, no, es que ella por el problema de las caderas, eso es para cesárea, eso es una cesárea. Mi mami me dijo, aquí no volvemos. Y todos los controles de la maternidad los hice en el consultorio de la Universidad Nacional. Y yo le pregunté a la médica y me dijo, no, si usted quiere tener a su hijo por parto natural y si no hay inconvenientes, usted los puede. Y hoy por hoy, pues mis 2 hijos fueron por parto natural, no hubo necesidad de cesárea ni nada. Entonces yo pienso que mucho, o sea, las barreras sí están en la ciudad y en las otras personas, pero las más importantes, o sea, las más difíciles de vencer son las que uno tiene en la cabeza. Y si tú no tienes barreras en la cabeza, pues por más que como que el mundo te las quiera mostrar, pues uno se ingenia las maneras de saltarlas o de obviarlas, porque si no están en tu cabeza, no existen.